Vamos a dar continuación al tema que comenzamos a revisar el día de ayer, concretamente sobre dinámica. Bueno, el día de ayer revisamos rápidamente en lo que consisten las tres leyes de Newton, que van a ser básicas para analizar y resolver los problemas que van a presentarse con relación a este tipo de situaciones, ¿no? Hablando de las fuerzas. Bueno, vamos a manera de ir como preparando el terreno a resolver unos ejercicios muy simples, de hecho, para a manera de procedimiento numérico constatar lo que estuvimos comentando en la clase anterior. Bien, el primer caso que vamos a revisar es el siguiente. Vamos a considerar un objeto de la forma que ustedes gusten, no importa. Lo importante aquí es que este objeto va a tener un valor de masa de 10 kilogramos y va a estarse desplazando inicialmente hacia la derecha a lo largo del eje X, como tenemos en esta figura. La velocidad con la que este objeto va a estarse desplazando es de 15 metros por segundo. Bien, si recordamos un poco la afirmación o lo que nos comenta la primera ley de Newton, sabemos que mientras este objeto permanezca aislado, no actúe ninguna fuerza sobre este objeto, pues va a mantener tanto la trayectoria de línea recta como su velocidad, de manera pues, prácticamente indefinida. Lo que vamos a considerar a continuación es justo esto de aplicar una fuerza sobre este objeto. El primer caso que vamos a resolver va a ser el siguiente. Vamos a considerar que sobre este objeto se aplica una fuerza con un valor de 5 newtons en la dirección Y. Y teniendo esta información, vamos a determinar la velocidad que va a adquirir este objeto al cabo de 5 segundos. Básicamente la situación es la siguiente. El objeto inicialmente se desplazaba con estas características ya mencionadas, velocidad de 15 metros por segundo en la dirección X positiva, y en algún instante determinado, llamémosle t igual a 0, se aplica una fuerza, se aplica la fuerza F1 que tenemos mencionada aquí en la siguiente línea. Y lo que estamos interesados en determinar es con qué velocidad va a adquirir o se va a mover esta partícula al cabo de los 5 segundos en los que dura la aplicación posiblemente de esta fuerza. Bien, antes de pasar a realizar cálculos, ¿qué es lo que esperamos nosotros que suceda? ¿Qué es lo que se esperaría que ocurriera como resultado de esta primera fuerza? ¿Va a haber una aceleración? Va a haber una aceleración, sí, por el efecto de esta fuerza se va a presentar una aceleración. Y este proceso de aceleración, ¿cómo va a repercutir en la velocidad? La va a Va a aumentar. aumentar. Ok, la va a aumentar. ¿Cambiará su dirección? No, ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos seguros que no va a ocurrir eso? porque se aplican en la misma dirección que la fuerza que el movimiento. Exactamente. Muy bien. Como la fuerza F1 que vamos a dibujar a continuación, esta fuerza se aplica en la misma dirección que el movimiento de la partícula, aquí F1, sabemos, como bien comentan, primero que esta fuerza va a generar, va a provocar un cambio la velocidad de la partícula. Eso se traduce en una aceleración, que vamos a dibujar con este vector en color blanco. Como esta aceleración tiene la misma dirección que el movimiento de la partícula, el efecto que vamos a
observar es el que conocemos tradicionalmente como aceleración, es decir, que el objeto va incrementando su velocidad sin modificar la dirección. Bueno, ¿cómo podemos determinar entonces la velocidad con la que esta partícula va a terminar después de 5 segundos? Ya tenemos la sospecha de que la velocidad se tiene que incrementar. Bueno, lo que tenemos que ahora determinar es cuánto, es decir, numéricamente, cuál es el valor de esa nueva velocidad. ¿Qué se podría hacer con todo lo que revisamos la clase pasada? ¿Cómo podremos proceder para, digamos, encaminarnos en la ruta para determinar dicha velocidad? Pues se puede ocupar la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿no, profe? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para obtener la aceleración y a partir de ella se puede integrar para obtener la velocidad. Ok, muy bien. Como tenemos la información de la fuerza, tenemos esta información, y tenemos también el valor de la masa de la partícula, podemos, claro, calcular la aceleración que va a experimentar. Aquí, evidentemente, estamos en un caso muy simple en el que solamente se aplica una fuerza. Por lo tanto, esta suma de fuerzas, pues, solamente tiene un término, ¿no? La F1. Muy bien, pues, ¿qué datos, más bien, qué resultado estarían obteniendo? A ver, se aplica una fuerza de 5 newtons en la dirección y la masa de la partícula tiene un valor de 10 kilogramos. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la aceleración que esta partícula va a experimentar? Bien, ¿cuál es el valor de la aceleración que se puede estimar para este primer caso? Sería de 0.5 ¿En qué unidades, perdón? en metros sobre segundos cuadrados. Es que no me acuerdo si son cuadrados o no. La aceleración sí tiene que tener como unidades, hablando del sistema internacional, metros sobre segundo cuadrado. Entonces serían cuadrados. Sería 0.5. Correcto. Bien, tenemos entonces ya el valor de esta aceleración. Vean, entonces, aplicando, como bien
lo comentaron, aplicar la ecuación de la segunda ley de Newton para determinar el valor e incluso, si somos cuidadosos, podemos conocer también la dirección de dicha aceleración. En este caso, pues, como la fuerza es de 5 newtons en la dirección y, podemos ocupar la expresión vectorial para la fuerza. Aquí está la dirección. Simplemente después dividir por el valor de 10 kilogramos y tenemos el módulo de la aceleración, 0.5 metros sobre segundo cuadrado, y además la dirección X positiva, ¿no? Como justamente ya lo veíamos venir en el dibujo. Correcto. Ahora, ya tenemos la aceleración. ¿Cómo podemos ahora obtener la velocidad? ¿Habían mencionado? Integrando, profe. Integrando la la aceleración. Ok. Bueno, ese sería el procedimiento general, pero aquí, ¿qué podemos notar? ¿Cómo es la aceleración respecto al tiempo, en este caso? Constante. Así es. Entonces, cuando la aceleración es constante, ya tenemos unas ecuaciones para ese caso. Es decir, la propuesta de integrar esta aceleración respecto al tiempo está bien, pero como es constante, digamos que para ese caso muy concreto de aceleración, ya tenemos unas ecuaciones que podemos utilizar. Por lo tanto, de cinemática, ¿cuáles serán esas, o esa ecuación sobre todo en particular, una ecuación que podemos emplear para determinar esa Podría velocidad? ser la de velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, por el intervalo de tiempo, perdón. Si es esa la ecuación, esa ecuación nos permite determinar la velocidad como función del tiempo. Y esa ecuación es válida justo cuando la aceleración es constante, que es justo lo que se está cumpliendo aquí. Tenemos una aceleración constante. Por lo tanto, pues con esta ecuación y recordando que estamos interesados en determinar la velocidad a los 5 segundos, pues podemos conocer el valor explícito de la velocidad. Recordemos también que la velocidad inicial con la que se está moviendo esta partícula tiene un valor de, aquí está, 15 metros por segundo. Por lo tanto, ocupando dicha ecuación, ¿qué valor para la velocidad estaríamos encontrando? Mm, 17.5, profe, metros sobre segundo. ¿En qué dirección? En dirección del eje X, Y. Ok, positivo entonces. Sí. Ok, muy bien. Correcto. Por lo tanto, aplicando justo esa ecuación, dado que la aceleración es constante, esa ecuación que mencionaron es la que debemos emplear. Vean aquí, utilizando la notación vectorial y sustituyendo los datos con sus direcciones, podemos conocer no solamente el módulo de la velocidad final, sino además la dirección con la que esta partícula va a estarse moviendo. ¿Qué podemos corroborar entonces? Que hubo un incremento en la velocidad. Ahora tenemos 17.5 metros por segundo. No cambió la dirección como bien ustedes mencionaron. La velocidad se iba a mantener, bueno, perdón, el objeto se iba a seguir moviendo en la misma dirección, pero con una velocidad mayor. ¿Comentarios, preguntas acerca de este primer caso, de este primer inciso?
Sí, profe, yo tengo una. Y adelante. Ahorita como dijo que, bueno, de la integración de que no se podía porque la aceleración era constante, entonces cuando la aceleración no es constante, ¿sí se puede integrar? Ok. A ver, hay una aclaración en lo que comentas. Si la aceleración es constante, sí se puede hacer la integral. De hecho, se puede hacer de una forma muy, muy directa. De hecho, sería el caso más simple. Por ejemplo, recordando un poco de cinemática, ¿no? Decíamos, la velocidad es igual a la integral de la aceleración por, bueno, el diferencial de tiempo desde un tiempo 0 hasta un tiempo 1, ¿no? Esa es la relación que conocemos. Ahora, cuando tú sabes que la aceleración es constante, como en este caso, bajo ese supuesto, entonces tú puedes hacer este paso, ¿no? Tomas la aceleración y la sacas de la integral. Cuando la aceleración es constante, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Por lo tanto, digamos que lo que está sucediendo es que la integral solamente se realiza en la parte del diferencial de tiempo. Hasta aquí vamos bien con la idea. Entonces, lo que sucede con el caso de aceleración constante es más simple esta integral. Sí. ¿Sí? ¿Qué Sí, sí. pasa cuando tu aceleración depende del tiempo? Por ejemplo, vamos a ver un caso muy concreto. Considera que tu aceleración tiene esta forma, que sea algo como dos veces t al cubo, donde este 2 tiene que, si aplicas análisis dimensional, puedes tú ser capaz de saber cuáles son las unidades, ¿no?, de este 2 para que lo que está aquí entre paréntesis tenga unidades de aceleración. Bueno, ese es un punto aparte, ¿no? Tiene que ver con análisis dimensional. Bueno, en esa situación, como nos damos cuenta, la aceleración es constante, depende del tiempo. Entonces, aquí sí hay que hacer la integral que se nos pide. ¿Cuál sería el resultado de esta integración? Sería 6t al cuadrado. Estás pensando en la derivada. Ah, ok, sí, sí, cierto. ¿Cuál sería aquí el resultado? Podemos notar aquí que para empezar este 2, pues lo podemos extraer de la integral, ¿no? Podemos sacar de la integral, como comúnmente se dice, para tener este resultado. Muy bien, en el chat nos están comentando que el resultado, tan solo de la integral, no, sin evaluación, es t a la cuarta sobre 2. Y esta integral, como es una integral definida, tenemos ahí los límites de integración, pues habrá entonces que indicarlos, ¿no? Esta integral evaluada entre t0 y t1. Y listo, esto será entonces, bueno, quitando un poco aquí el carácter vectorial, esta sería la expresión para esa velocidad, dado que la aceleración dependió del tiempo. Sí queda claro entonces la diferencia en comparación a cuando la velocidad, perdón, cuando la aceleración depende del tiempo, es decir, no es constante, y cuando sí lo es. Aquí es más sencillo.
solamente multiplicamos por el factor, bueno, por el intervalo de tiempo. Mientras que en el otro caso, como en este ejemplo, hay que hacer más pasos en el cálculo. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de pasar al siguiente caso? Ahora lo que vamos a considerar es la siguiente situación. Vamos a regresarnos al caso inicial. Vamos a regresar a esta situación. Nuevamente vamos a considerar nuestra partícula que se está moviendo con una velocidad inicial de 15 metros por segundo hacia la derecha. Y a continuación se le va a aplicar otra fuerza, ya no F1, una fuerza distinta. Vamos a revisar cuánto vale esta fuerza. Esa es la siguiente fuerza que se aplica en lugar de F1. Es una fuerza, llamémosla F2, que tiene como valor menos 25 newtons en la dirección Y. ¿Qué esperaríamos que suceda en esta situación? Que cambie de dirección. El objeto desacelera. Ok, podría ocurrir, bueno, lo primero que sabemos, que podemos notar es que el objeto puede comenzar a desacelerar. Sería eso lo primero. Ahora, si esta fuerza actúa un tiempo muy considerable, podría ocurrir, es decir, podría darle tiempo, oportunidad de incluso cambiar la dirección de este movimiento. Eso es lo que puede ocurrir, pero tal vez pensémoslo en un tiempo muy prolongado. Por ahora solamente estamos interesados en determinar qué sucede a los 5 segundos, después de que se ha aplicado esta fuerza. Aún no sabemos si por ejemplo, a los 5 segundos es el tiempo suficiente como para que esta partícula cambie de dirección. Es justamente los cálculos son los que nos van a permitir saber ese resultado. Bueno, entonces la fuerza se aplica de esta manera. Aquí está nuestra fuerza F2. ¿Qué sabemos que va a ocurrir debido a esta fuerza? Que como se pone su movimiento va a desacelerar o va a generar una aceleración contraria a su movimiento. Muy bien, se va a producir una aceleración cuya dirección también va a ser la opuesta a la del movimiento inicial de la partícula. Así es. Y recordando también lo que sabemos de cinemática, esto significa que cuando vector aceleración y vector velocidad tienen direcciones opuestas, caemos en un proceso de desaceleración. La partícula va a ir perdiendo velocidad. Bueno, ¿cómo podemos determinar esa velocidad? Al cabo de los 5 segundos.
bien, ¿qué se podría hacer aquí? Queremos el mismo objetivo que en el inciso pasado. Saber con qué velocidad termina esta partícula a los 5 segundos bajo la acción de esta fuerza F2. ¿No sería la misma ecuación, solo que en vez de sumado tendría que ser restada la fuerza? Restarle, pero ¿a quién? ¿O cómo? ¿O a qué misma ecuación nos referimos? A la de la segunda ley de Newton, profe. Ok, entonces, ¿qué podemos determinar primero? Su aceleración. Ok, la aceleración que va a producir esta fuerza. Ok, eso es lo primero que podemos determinar a partir de la segunda ley de Newton. Con los datos conocidos para la masa de esta partícula, ¿cuál es ese valor de aceleración? ¿Y qué dirección tendría? Menos Menos 2.5. 2.5. Menos Bueno, ya. 2.5. Ajá. ¿En qué unidades se estarían reportando el resultado? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Aplicando una vez más la segunda ley de Newton, ustedes pueden determinar perfectamente el valor de la aceleración que esta fuerza produce sobre el objeto, siendo esta de, en módulo, 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, aquí aprovechando el carácter vectorial, vemos que esta aceleración tiene dirección negativa en el eje X, menos y, como vemos en el resultado. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos conocido el valor de la aceleración, Aplicar la ecuación de cinemática. De así es, movimiento horizontal. muy bien. Nuevamente podemos aplicar la ecuación de cinemática para el caso en el que la aceleración es constante, justo como está aquí. Como una vez más esta aceleración no depende del tiempo, no depende de la posición, ustedes con toda seguridad pueden ocupar la ecuación de la cinemática para determinar la velocidad. Y creo que es aquí donde esta operación o este término eh, representa una resta, que es creo que el comentario que se hacía previamente de restar, pero es hasta este punto, al momento en el que trabajemos esta aceleración en la ecuación de la velocidad. Por lo tanto, ¿qué valor de velocidad estarían encontrando y cuál sería la dirección para, para esa velocidad? 2.5. ¿En qué unidades y en qué dirección? En el eje X, o sea, en y dirección positiva. Ok, a ver, entonces algo como lo que tenemos aquí. Dado que la aceleración es constante, pueden utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y encuentran este resultado. Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos notar aquí? Primero, que evidentemente la velocidad de la partícula disminuyó. Pasó de 15 metros sobre segundo a 2.5 metros sobre segundo. Vean entonces que el efecto de esta fuerza F2 pues es importante, ¿no? Logró disminuir por mucho esta velocidad. Por un lado. Por otro lado, ¿qué podríamos decir acerca de entonces de la dirección del movimiento al cabo de los 5 segundos? Que se mantuvo. Que la dirección se mantuvo. Es decir, que aunque durante este intervalo de tiempo la velocidad ha tenido como único efecto disminuir la velocidad de la partícula, pero no cambiar la dirección. Si evalúan, por ejemplo, ¿qué será? 10 segundos.
Sí, sí cambia su dirección. ¿Cuál es el valor de la velocidad en ese caso? Sería menos 10 metros sobre segundo en dirección Y. Correcto. Entonces, a los 10 segundos ya es un tiempo considerable en el que la fuerza ya ha sido capaz incluso de cambiar la dirección del movimiento. Bien, pues eso es lo que se estaría presentando para esa situación, ¿no? En el que una fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento inicial. Y como pueden ver en este último comentario, si esta fuerza dejáramos que actuara mucho más tiempo, pues podríamos darle oportunidad de cambiar la dirección del movimiento. Hasta aquí preguntas, comentarios sobre este segundo inciso o sobre el análisis en general. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. En caso de que la aceleración no fuera constante, sí se tiene que integrar así literal, ¿no? Sí, en el caso de que Pero nos tiene que dar la ecuación, la ecuación, bueno, sí, la ecuación de ese movimiento, o nosotros la teníamos que determinar, o cómo sería. mucho va a depender del problema concreto, pero a ver, puede suceder lo siguiente. A ver, vamos aquí a aprovechar este espacio. Pensemos en la siguiente situación. Le dicen a ustedes, hay una fuerza que se aplica sobre un objeto y esta fuerza tiene la siguiente forma. Que sea 5 veces T a la 1/2, por ejemplo. Esa es la fuerza que se aplica sobre un objeto. ¿Qué podrían determinar a partir de este valor de la fuerza? Suponiendo que la masa de ese objeto hipotético vale, por poner un caso, 2, claro, kilogramos, ¿no? En las unidades que le corresponden. Imaginen que es la misma situación que se les estoy planteando aquí, pero en lugar de que la fuerza sea de 25 newtons en la dirección, les dicen, este es el módulo de la fuerza. 5 por T a la 1/2. Y les pide la misma situación. Determina la velocidad a los 5 segundos. ¿Qué podrían determinar con base en esta información? Pues su aceleración. Exacto, la aceleración. Aplicamos otra vez la segunda ley de Newton, ¿no? Y diremos, la aceleración que experimenta la partícula va a ser igual a la fuerza que se le aplica T a la 1/2 sobre la masa, que aquí vamos a dejarla simplemente como el 2. Y listo, este va a ser el valor de la aceleración. ¿Y esta aceleración cómo es respecto al tiempo? Pues no es constante. Exacto, no es constante. Y por lo tanto, volvemos una vez más a caer en que si quieres conocer la velocidad a los 5 segundos, hay que integrar. Desde, digamos, 0 segundos hasta los 5 segundos que nos interesan con esta función. 5 por T a la 1/2, perdón, T a la 1/2, sí, a la 1/2 entre 2. Diferencial del tiempo, claro. Y aplican pues la técnica de integración adecuada para este caso. Entonces, respondiendo nuevamente la pregunta,
o retomándola, depende del ejercicio que te planteen. Ya sea que te digan, esta es la aceleración y te pide determinar la velocidad, bueno, pues haces el proceso de integración en el caso en el que la aceleración no sea constante. O a veces te lo pueden venir, te pueden dar la información un poco disfrazada, es decir, te dan la información de la fuerza aplicada. Y lo que tú tienes que determinar es la aceleración y después la velocidad. Y si no es constante la aceleración, pues hay que integrar. Ok, perfecto. Ahí no daría 10t a la raíz de t sobre 3. ¿En dónde, perdón? Al momento de sacar la aceleración. O ¿La aceleración o la velocidad? No, la aceleración. O sea, la ecuación, pues. aquí, ¿por qué? A ver. A ver, la fuerza que se aplica es de 5 veces t a la 1 medio. En este problema. Ah, ya vi, me estoy confundiendo. Es que estoy tratando de integrar desde la fuerza, ¿no? Pero se tiene que ocupar la fórmula, ¿no? Primero tienes que ocupar bueno, si te están dando la fuerza, tú, como ha sido aquí, ya que tienes la fuerza, puedes calcular la aceleración primero, utilizando el valor de la masa, y ya que tengas Sí. la expresión para la aceleración, esa es la que integras para determinar la velocidad. Ok, profe, gracias. ¿Sí de nada? Bien, este es entonces el caso número 2. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de revisar el último caso para esta situación? Bien, la siguiente situación a resolver o a considerar es la siguiente. Vamos a regresarnos una vez más a las condiciones iniciales. La partícula moviéndose en línea recta con una velocidad de 15 metros por segundo. La situación que se presenta ahora es la siguiente. Pensemos ahora en esta situación. Se van a aplicar dos fuerzas sobre esta partícula. La primera es 25 newtons en la dirección Y. En la segunda, menos 15 newtons en la dirección J. ¿Qué podríamos decir que sucederá debido a estas dos interacciones, estas dos fuerzas? Nótese que cada una tiene tienen distintas direcciones entre sí y además distintos módulos. Pues se tendría que sumar, ¿no, profe? Para sacar la fuerza total. Muy bien, se tendría que encontrar la fuerza resultante para conocer en qué dirección se va a producir la aceleración. Muy bien. Vamos a entonces aquí a considerar estas fuerzas. Tenemos, por lo tanto, una fuerza F1 que apunta hacia la derecha. Bien, sabemos por el inciso A, por el primer caso que analizamos, que si esta fuera la única fuerza presente, pues el objeto va a moverse en esta dirección y con mayor velocidad. Pero, pues en este caso no resulta tan simple. Tenemos que considerar una segunda fuerza, F2, que apunta en dirección de las Y negativas. Y gráficamente, ¿cómo podremos determinar o darnos una idea de en qué dirección estaría dada la fuerza resultante?
Podría ser ocupando el método del paralelogramo. Ok. ¿En qué consiste ese método? En trazar rectas paralelas al vector. Así es. Se trazan líneas paralelas a cada uno de los vectores de fuerza. Por ejemplo, esta primera línea será paralela al vector F2 y después trazamos un segundo vector, bueno, una segunda línea paralela a la primera fuerza, ¿no? A la F1. ¿Y cómo se encuentra la fuerza resultante? Trazando un nuevo vector. ¿Cómo? ¿Cómo se traza ese nuevo De- vector? desde el origen de ambos vectores Ajá, hasta pues donde el vértice donde se cruzan los vectores que trazamos paralelamente. así es, correcto. Con el vector resultante gráficamente se va a construir a partir del punto en el que surgen los vectores dados en el problema, en este caso estos dos, rojo y azul, y este vector termina en el punto en el que se unen o se cruzan estas dos líneas paralelas que se dibujaron de forma auxiliar. Y aquí está entonces nuestro vector fuerza resultante. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar que suceda con el movimiento de esta partícula? ¿Que va a cambiar de dirección? Exactamente. Debido a estas dos fuerzas que están actuando, el efecto total de estas dos es que la partícula va a cambiar de dirección. En lugar de seguirse moviendo en línea recta, ahora se va a mover siguiendo la dirección de la fuerza aplicada. Es más, aquí podemos hablar de un ángulo, ¿no? Que se va a estar haciendo con la dirección horizontal. Muy bien. ¿Cómo podemos determinar ahora la velocidad en este caso? Bueno, ¿qué es lo importante anotar aquí? Que la fuerza resultante va a tener dos componentes. Entonces el problema ahora, en lugar de ser en una línea, tiene que tratarse en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, ¿qué esperamos que suceda con la aceleración? Que se ve afectada por la gravedad. Vamos a ver, en este caso no vamos a meterte un poco la gravedad. Pensemos que estamos viendo el problema desde arriba. O sea, eso está sucediendo en el suelo. Entonces la fuerza de gravedad, aunque podamos pensar que está presente, no la vamos a considerar en este caso. O sea, este objeto no se está moviendo em, como si estuviese en la pared, sino está en el suelo, en el plano XY, y nosotros tenemos la vista desde arriba. ¿Qué sucederá con la aceleración? Que va a tener otra componente. Así es, va a tener, en comparación a los casos anteriores, en esta va a tener dos componentes. Así es, la componente X y la componente Y. Bueno, pues ocupamos nuevamente la segunda ley de Newton, ¿no? Como ha sido hasta este momento. Vean primero, determinamos la suma vectorial de estas dos fuerzas, de la F1 y de la F2. Aquí está su suma vectorial. Una vez que tenemos esa suma vectorial, dividimos entre el valor de la masa y encontramos esta ecuación, este resultado. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta primera parte del cálculo?
Bueno, en ese resultado, ¿qué es lo importante por indicarles y con lo que hay que tener cuidado? Vean, estamos encontrando en cada eje dos valores de aceleración distintos. No quiere decir que el objeto esté experimentando dos aceleraciones. De hecho, solamente experimenta una. Aquí nos lo dice la segunda ley de Newton. Aunque tengamos múltiples fuerzas, todas ellas contribuyen a que el objeto experimente una aceleración. No es que tenga múltiples, solo tiene una. ¿Qué es lo que estamos aquí representando entonces? Pues que esto es simplemente la componente X del vector aceleración y este otro término es la componente Y de la aceleración. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque a veces uno cae en el error de a veces creer que estos valores nos están indicando que la partícula está experimentando dos aceleraciones. Y no, es solamente una. Lo que estamos aquí expresando son sus componentes. Bueno, ya que conocemos la aceleración, ¿qué seguirá a continuación? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Más o menos, no sé, se podría decir que hay una aceleración como que neta, por así decirlo, sacando el módulo de eso, de 2.5 metros sobre segundo y para obtener una aceleración. Ok. No, aquí mucho cuidado con el término de total o término de neto, porque, a ver, vean, vamos a regresarnos a vectores. Cuando hablamos de un vector, por ejemplo, desplazamiento, vean los primeros vectores con los que trabajamos. Déjenme ver, por ejemplo, este. En ese caso hablamos, por ejemplo, del desplazamiento, ¿no? De que estábamos en una estación del metro y nos desplazábamos a otra. ¿Estás de acuerdo que no hablamos de un desplazamiento, bueno, no utilizamos esta palabra como total o un desplazamiento neto, si solamente hablamos de un solo vector? ¿De acuerdo? Este único vector le podíamos encontrar sus componentes. Y de esta manera teníamos dos formas de hablar de esta cantidad, de este desplazamiento, ya sea en su forma vectorial, donde citábamos cada componente, ahí bien identificados, cuánto se movió en el eje X, cuánto en el eje Y. U otra forma de representar estos vectores era a través de sus módulos y direcciones. Lo mismo está sucediendo aquí con la aceleración. Cuando tú me dices, si yo calculo el módulo de la aceleración, ¿es la aceleración neta? No, es la misma aceleración, pero expresada en función de su módulo. El término total o término neto es cuando tienes más de un vector del mismo tipo y, por ejemplo, recordemos que habíamos platicado el principio de superposición. Este principio. Por lo tanto, cuando tú tienes múltiples vectores del mismo estilo, del mismo tipo, y si esos vectores satisfacen el principio de superposición, entonces ahí sí puedes hablar del vector total, del vector o del vector, sí, del vector total, del vector resultante, del vector neto. Nada más en estos casos. La aceleración no es un vector, no es una cantidad vectorial que cumpla esto.
¿De acuerdo? No cumple el principio de superposición. Y como no lo cumple, no tiene sentido que tú hables de una aceleración total o una aceleración neta, porque no, solamente es una. Entonces, profe, solo podemos usar el término neto cuando se refiera a un vector en el mismo, por ejemplo, todos dirigidos al eje X, todos dirigidos al eje Y y así. Ok, sí, y no necesariamente que todos tengan en la misma dirección. Por ejemplo, aquí, esos dos vectores, el F1 y el F2, son dos vectores de fuerza que están actuando en direcciones distintas. Pero sí podemos, como estos dos vectores, estas dos cantidades físicas sí cumplen el principio de superposición, sí podemos hablar de una fuerza neta o una fuerza total o resultante. Y no necesariamente estos dos vectores apuntan en la misma dirección. Si aquí tuviéramos más vectores apuntando en la dirección X, los suman vectorialmente y todos estos vectores les va a dar una fuerza resultante en la dirección X. O todos en la dirección vertical Y también. O una combinación, ¿por qué no? Algunos apuntando, como es en esta figura. Algunos apuntando en la dirección un poco horizontal, otros apuntando en el tercer cuadrante, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en resumen, ¿podemos hablar de una aceleración total? No, porque eso implica o da la idea de que existe más de una aceleración. Solo hay una. Cuando ustedes aplican múltiples fuerzas sobre un objeto, como resultado de todas esas interacciones se genera una única aceleración. Esa aceleración va a estar determinada por la resultante de todas esas interacciones, pero solamente una. Esta aceleración la pueden ustedes expresar de dos formas, como componentes, como esta cantidad que tenemos aquí abajo, así, o a través de su módulo. Pero es la misma aceleración. Es como si ustedes, por ejemplo, en casa, con su familia los llaman de un modo y con sus amigos los llaman de otra manera. Están hablando de la misma persona, pero hacen uso de distintos nombres para referirse al mismo individuo. Lo mismo está sucediendo aquí. La aceleración, debido a estas fuerzas, es única, es solamente una. Pueden ustedes hablar de ella a través de sus componentes o hablar de ella a través del módulo. Hasta aquí, sí quedó claro entonces la respuesta a la pregunta sobre la aceleración y en general para los otros tipos de fuerzas. Sí, profe. Muy bien. De acuerdo. Por lo tanto, bueno, si ya esto quedó lo suficientemente claro, continuemos entonces. Ya sabemos, por lo tanto, que esta aceleración va a tener estas dos componentes. La estamos expresando en términos de sus componentes. ¿Cómo podemos proceder ahora para determinar pues todo lo que tiene que ver con el cambio del movimiento a los 5 segundos? ¿Podría ser sacar el módulo, profe? Ok, aquí se puede proceder de dos maneras. Una es sacar el módulo de este vector aceleración, pero aquí hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, recordemos, ok, el vector de velocidad, el inicial, se está moviendo en una dimensión a lo largo del eje X. Y cuando
se aplican esta pareja de fuerzas, generan una aceleración que tiene dos componentes. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos a la hora de calcular el módulo, porque si se dan cuenta, cuando ustedes calculan el módulo, pierden totalmente la información sobre en qué dirección se está moviendo el objeto. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que la velocidad con la que se mueve el objeto inicialmente es en una sola dirección. Es una dirección muy concreta. Entonces, para evitar errores, lo recomendable sería seguir tratando este problema en dos dimensiones. Y ya hasta el final, si quieren, extraer el módulo para la velocidad. Sí queda claro lo que entonces hay que hacer. La aceleración, sí pueden extraer el módulo de la aceleración, no hay problema con ello. El problema viene en cómo operan ese valor en esta ecuación, en esta. Si el objeto partiera del reposo, es decir, si no tuviera una dirección inicial de movimiento, este término se hace cero y no habría ningún problema a la hora de hacer el cálculo. Pero como aquí, lamentablemente, por decirlo de algún modo, el objeto sí tiene una dirección y velocidades iniciales, si sacan el módulo del vector de aceleración, se estarían metiendo en problemas porque pierden información importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tendría que hacer en esta situación? Bueno, primero, la aceleración en cada uno de los ejes, ¿cómo es respecto al tiempo? Constante. Constante, muy bien, en cada eje, ¿no? En cada eje es constante. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para determinar la velocidad? Podemos hacer uso de esta misma ecuación porque la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Esta ecuación es válida cuando la aceleración es constante y es una ecuación vectorial, es decir, que es válida tanto para el eje X como para el eje Y o el eje Z. Lo único que hay que hacer ahora pues es sustituir los valores en estas cantidades. A ver, vean lo que tenemos aquí entonces. El del vector velocidad final, pues de la figura, vemos que la partícula se va a mover ya no en una sola dirección, sino en dos direcciones, bueno, en el plano XY. Por lo tanto, es lógico pensar que el vector velocidad va a tener dos componentes, componente X y componente Y. Ahora, la velocidad inicial tenía una sola componente, la dirección X, y en el eje Y la velocidad de la partícula era inicialmente cero. Por eso aquí lo estoy colocando explícitamente, simplemente para recordar eso, ¿no? Que la partícula no se estaba moviendo en dirección vertical, eso quiere decir que su velocidad en esa dirección era cero. ¿Y qué pasa con este otro término? Pues vemos que aquí necesitamos justamente los dos valores de la aceleración, que son los que encontramos justamente aquí arriba. Pues basta con realizar las operaciones aquí componente a componente. Por ejemplo, para la componente X, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta componente va a ser igual a la suma de este término en el eje X por la operación que surja de estas dos cantidades, también en el eje X. Y es lo que está mostrado en la línea de abajo.
Entonces, antes de continuar, quisiera, si no queda algo claro de lo que está ahí mostrado, me lo hicieran saber. Prácticamente sería entonces como que evaluarlas una por una, ¿no? Primero con 2.5 metros sobre segundos cuadrados y luego con 1.5. Sí, eso es cierto, pero en cada eje. O sea, no es que evaluemos los mismos datos eh, en cada dirección. Por ejemplo, para el eje X hay que hacer el uso, por ejemplo, del 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Pero ¿con qué valor inicial de la partícula? Los 15 metros por segundo. En el eje vertical es casi lo mismo como mencionaban en la idea de hacer como utilizar cada dato una vez. Muy bien, de menos 1.5 metros por segundo cuadrado, pero ¿qué velocidad inicial para el eje Y en esa situación? Sería 0. Exactamente, la de 0, velocidad de 0 metros por segundo. Y bien, ya tenemos por lo tanto las componentes de este vector velocidad final. Entonces sí, en efecto es como lo mencionan, claro, teniendo mucho cuidado en no hacer mezclas, ¿no? En no confundirnos y mezclar cosas del eje X con las del eje Y. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Yo, profe, entonces las velocidades finales no se toman como, por ejemplo, la fuerza resultante, o sea, una velocidad resultante. No, porque lo mismo sucede que con la aceleración. Un mismo objeto no puede tener dos velocidades. Lo que estamos encontrando aquí son las componentes de esa única velocidad. ¿Sí, sí es claro? Estamos encontrando aquí las componentes de esa velocidad final. Sí, profe, gracias. ¿Bien? Ok, muy bien. Ahora, ya que tenemos las componentes del vector velocidad, ah, estamos en condiciones para determinar el módulo de esa velocidad. Es decir, ahora vamos a representar esta misma cantidad, pero a través de su módulo y su dirección, para saber ahora sí con qué velocidad termina la partícula y en qué dirección se va a estar desplazando. ¿Cómo determinamos el módulo entonces? Para expresar la velocidad, ya no en términos de sus componentes, sino como un solo valor, con una dirección. Usando el teorema de Pitágoras. Ok, muy bien. Habrá que entonces que elevar cada componente al cuadrado, hacer la suma de estos términos y después extraer raíz cuadrada. Bien, vamos aquí entonces a encontrar aquí este valor, aquí. ¿Cuánto dará? ¿Cuál será el módulo de este vector? 28.50. 28.5, ok. ¿En qué unidades, perdón? ah, en metros por segundo. Correcto, muy bien. 28.50 metros sobre segundo. Como ya es el módulo del vector, pues esta cantidad ya no tiene dirección. Es simplemente una cantidad escalar. Por lo tanto, ¿cuál fue el efecto de haber aplicado estas dos fuerzas si comparamos con el valor inicial de la velocidad?
este dato con este otro. Que aumenta, profe. Exactamente. O sea, esta pareja de fuerzas tienen como efecto aumentar la velocidad de la partícula. Y como vemos también en la figura, va a cambiar la dirección. ¿Qué tanto? ¿Cómo podemos determinar ese cambio en la dirección? Es decir, ¿cómo podemos calcular este ángulo? Con la información que tenemos. ¿Cómo podemos determinar ese cambio en la dirección del movimiento? Usando la inversa de la tangente. O dividiendo, bueno, tangente a la -1 entre que entre el paréntesis va a estar componente y sobre componente x. Exactamente. De esa manera, ¿no? Aplicamos la tangente inversa al cociente entre la componente y entre la componente x. La componente y entre la componente x. Extraen tangente inversa y, en efecto, así pueden conocer esa dirección de este vector velocidad. Bueno, aquí directamente, si hacen uso de estos datos, ¿cuál será entonces el ángulo con el que esta partícula se estará moviendo respecto al eje X positivo? Menos 15 grados, profe. Ok, menos aproximadamente Bueno, 15.2. 15.2. Ok. 15.2 grados aproximadamente. Muy bien. ¿Este resultado sí es congruente con la figura? Pues se está midiendo en dirección de las manecillas del reloj. Exacto. Entonces sí, es congruente. Podemos ver que sí, la partícula aquí mostrada comenzó a irse 15.2 grados en dirección sureste, ¿no? Como tenemos justamente en la figura. Bueno, pues ahí está. Ya hemos logrado describir todos los efectos a causa de esta pareja de fuerzas que están actuando sobre la partícula. Pudimos ser capaces de determinar con qué nueva velocidad se va a desplazar e incluso pudimos determinar la nueva dirección. Bien, preguntas en esta parte, con este último ejercicio. De mi parte creo que no. Muy bien. No, profe, por ahora no. Okay. Profe, yo tengo Sí. una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando ahora en este caso aceleración no es constante, ¿qué sucede? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo la aceleración no es constante? ¿En qué parte o cómo? Ajá, o sea, si como el caso anterior donde cambiaba la fórmula. Ok, a ver, aquí, en este caso la aceleración es constante. Aquí, si es claro esto, aquí la aceleración sí es constante. Ujú. Entonces tu pregunta es, en un caso, en otra situación, De que no sea constante. ajá, pero bueno, no sé, ¿qué diferencia estás tú proponiendo o estás pensando que no sea de los que ya vimos aquí hace unos instantes?
Profe, ahí no se te haría, bueno, en caso de que, como dice mi compañera, Excel no sería constante la aceleración, se tendría que integrar componente X y componente Y por separado Ah, ok, y ok. sumar. Ah, ok, vale. Si la aceleración en cada componente no es constante, claro, en cada componente se tendría que realizar la integración. Ujú. De hecho, también como en cinemática, me voy a regresar aquí está. Eh, Aquí vean, eso fue en una pizarra pasada, de cinemática, justamente. Cuando los aceleras, vean, aquí la aceleración tiene dos componentes. Si ustedes quieren conocer la velocidad, ya saben que tienen que integrar, aquí está. Y en el caso en que la aceleración en cada eje sea dependiente del tiempo, por ejemplo, nótese que tienen que hacer la integral en cada eje. Aquí está en el eje X y aquí está en el eje Y. Por lo tanto, sí, si la aceleración no es constante en cada eje, en cada uno de los ejes, por lo tanto, hay que hacer un proceso de integración. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguna otra duda antes de hacer el comentario final? Bueno, si no existe alguna duda todavía sin resolver en esta parte, bueno, lo único que voy a comentar y que vamos a retomar la clase del el día viernes, o en las clases del día viernes, es, como adelanto, pues recordar y poner en práctica este concepto, ¿no? Que tiene que ver justamente con el llamado diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces la siguiente clase vamos a recordar ejercicios que están justamente relacionados con problemas en los que ya una partícula está sujeta a la interacción de más de un objeto y es libre de moverse ya no en una sola dirección o en un plano horizontal, sino que se puede mover, por ejemplo, en un plano inclinado o está siendo suspendido con la ayuda de una cuerda, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que vamos a revisar la clase siguiente y donde pues tal vez de manera no muy explícita, pues vamos a seguir utilizando las tres leyes de Newton para resolver ejercicios. Bien, pues déjenme hacerles llegar el link para el registro de asistencia. No hay ninguna otra duda que haya surgido hace unos instantes. Pues bueno, estamos terminando nuestra sesión en este punto.